voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Recibimos vía telefónica a Alejandra Macías, investigadora del CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y coordinadora del estudio Pensiones en México, 100 años de desigualdad. Con ella vamos a platicar al respecto porque mucho se ha dicho, y no de ahora, sino de años atrás, que estamos en el previo de un colapso del sistema de pensiones en el país, que hay una cantidad importante de mexicanos que se suman al sistema de pensiones y no hay con qué respaldar precisamente esas pensiones, y entonces pues hay una vulnerabilidad y una especie de incertidumbre, sobre todo de quienes empezaron a cotizar antes de 1997 y están completamente confiados a que el gobierno les pensione. Sin embargo, pues no hay muy buenas noticias que digamos. Nadie puede garantizar al 100% que esto vaya a suceder. Y por eso es que vamos a platicar con Alejandra Macías, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Ceballos Aspe, Marcela Pámanes, te saludamos con gusto. Muchas gracias, Marcela y Juan. Gracias por invitarme a tu programa para hablar de este tema tan importante. Ajá. ¿De qué tamaño es el problema, Alejandra? ¿Realmente sabemos a ciencia cierta cuál es la bomba de tiempo que tenemos en nuestras manos? ¿Qué características tiene? Mira, la verdad yo ya no le llamaría bomba de tiempo. Yo creo que es algo que tenemos que estar atendiendo ya, en este preciso momento, porque tiene varias consecuencias. En primera, como tú bien mencionaste, existe una generación de transición que son aquellos que estaban cotizando en el sistema antes del 97, que están metiendo mucha presión al gasto fiscal porque la mayoría de sus pensiones son pagadas con gasto corriente. Uh-huh. ¿De qué tamaño es? Estamos hablando de 3.7% del PIB, casi lo que se recauda de IVA cada año. Entonces, es bastante grande y va creciendo desde hace unos años, como unos 3 años para acá, se ha visto una tendencia a la alza más alta, también por la reforma energética, ¿no? Que el gobierno federal tuvo que asumir parte de los pasivos pensionarios de Pemex. Y si tú observas la serie de gasto del 2000 al 2017, también se ve un pico en el gasto en pensiones cuando desaparece Luz y Fuerza del Centro y se modifica, digamos, la Comisión Federal de Electricidad, donde también el gobierno federal se hace cargo de las pensiones. Uh-huh. Ahora, esta parte, la generación de transición, es la más grande en este momento. Como bien dices, nadie podría garantizar su pago. Sin embargo, el gobierno está destinando mucho dinero a pagar esas pensiones, cuando tenemos otro sistema que es el de cuentas individuales, que tiene una, digamos que se estima que la pensión que van a recibir las personas que estamos en ese esquema de cuentas individuales va a ser mucho más baja que la que están recibiendo las personas de la generación de transición o que estaban en el esquema anterior. Entonces, esto es muy desigual ahora, en este momento, porque el gasto que se está disponiendo para pagar pensiones de la gente que estaba en el esquema anterior es alto, pero además entre esquemas, entre instituciones, las pensiones son muy diferentes. Y, por ejemplo, para Luz y Fuerza, que ya desapareció, los pensionados podrían recibir hasta 11 veces más que los trabajadores del IMSS, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este momento es desigual y va a ser desigual entre generaciones, porque si ahora el gobierno se está endeudando para pagar pensiones, lo más seguro es que nuestros hijos y nuestros nietos acaben pagando esas pensiones y tengan que hacerse cargo de las suyas a través de cuentas individuales. Claro. Bueno, y es que esto no sufrirá modificación sustancial si es que no tenemos la capacidad como país de aumentar el Producto Interno Bruto, que ahí hay, por supuesto, también un factor definitivo en lo que tiene que ver con la crisis de pensiones que se están viviendo. Así es, y tiene que ver, sí, con el crecimiento macroeconómico del país, pero también tiene que ver con la capacidad del gobierno de generar ingresos, ¿no? De recaudar. En sí, hubo una reforma fiscal que se ha traducido en aumentos de ingresos no muy grandes. Sin embargo, el gasto sigue siendo mayor cada vez y es inercial. Y bueno, ¿qué te gusta? Más del 70% del gasto es ineludible. No se puede
modificar así como así. Ajá. Una de esas partes pues son las pensiones, porque por ley la gente tiene derecho a recibir una pensión, sobre todo si trabajó, ¿no?, durante un largo periodo en una institución formal. Claro. Porque también tenemos la pensión no contributiva, que bueno, esa es muy chiquita, pero sí es mucha gente, son 5.4 millones de personas que reciben esta pensión desde 2014. Ajá. En los, Sí, en los comparativos del ahorro obligatorio de los trabajadores con esta finalidad, para ahorrar para la vejez, ¿cómo andamos? ¿Qué proporción, por ejemplo, ahorran en Chile, en Argentina, en los países sudamericanos en relación a nosotros? Ya no quiero la comparación con Europa porque nos vamos a ver muy afectados, ¿no? Por tanta desigualdad. Pero bueno, ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos ahorrando lo que tendríamos que ahorrar? No estamos ahorrando lo que tendríamos que ahorrar. En América Latina somos el segundo país que ahorramos menos. El que ahorra menos es Costa Rica, con 4.5% del salario, y nosotros estamos ahorrando 6.5%. Quiero ser aquí bien clara, porque hablamos de un sistema de pensiones que solo se refiere a IMSS, aunque sí son la mayor proporción de los trabajadores. También hay muchísimos esquemas diferentes, con diferentes reglas, con diferentes tasas de ahorro, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el IMSS ahorra 6.5, pero el ISSSTE 11.3, CFE 16.7 y Pemex 23%. Estos últimos dos, con el cambio, ¿no?, están transitando apenas a cuentas individuales. Entonces, en su reforma van a tener que ahora sí que aportar para su pensión. Pero es muy baja. De la mayoría de los trabajadores en México es muy baja. Nosotros tendríamos que estar cotizando más o menos el 15% para tener una pensión de un nivel del 70% de tu último salario. Uh-huh. Ni siquiera el 100%, ¿no? Y ahora, pues hay trabajadores muy privilegiados que reciben el 100 o el 110% de su último salario como pensión. Entonces, relacionado con otros países de la OCDE, por ejemplo, hay países que están cotizando, sí, 10, por ejemplo, Chile cotiza el 10%, y hay países que sí están cotizando el 15% ya de su salario base, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos, Alejandra, haznos la relación de cómo intervienen aquí las AFORES, porque bueno, se supone que el primer aforado que se jubile va a ser por ahí del 2035. Bueno, en este momento ya hay pensionados por AFORES, probablemente muchos de ellos sean por invalidez o por riesgo de trabajo, pero sí ya existen pensionados por ese sistema. Uh-huh. Como te mencionaba, lo que se vislumbra es que el nivel de pensión que vamos a recibir bajo ese esquema va a ser muy bajo. Lo que te mencionaba del 70% del último salario, en este esquema va a ser alrededor del 30%. Entonces, si nosotros no ahorramos más, no contribuimos más, tu pensión va a ser muy baja. Aún así el gobierno aporta, ¿no? Hay una aportación del gobierno que se llama cuota social, que lo hace tanto para IMSS como para ISSSTE, y también aporta por esta cuestión de que el financiamiento de las pensiones es tripartita, ¿no? Uh-huh. Una parte de ese 6.5% lo aporta el trabajador, otra el patrón y otra el gobierno. Uh-huh. Y bueno, aún así sigue siendo muy baja, y el problema es a futuro, como bien dices, en 2030, cuando ya se empiecen a pensionar el grueso de cuentas individuales, es donde vamos a ver que no van a tener una pensión digna, ¿no? Sí. Entonces, se tiene que hacer algo desde ahora para el esquema de reparto, que está metiendo mucha presión a las finanzas públicas, pero también para el esquema de cuentas individuales, que se ve que va a ser un grave problema. Ajá. Ahora, ¿qué pasos se tendrían que dar ante un diagnóstico tan experto y tan claro sobre lo que nos está pasando? ¿Qué se debería de hacer, por ejemplo, desde el Congreso de la Unión? ¿Qué tipo de discusión, qué tipo de reflexión, qué tipo de decisión? Mira,
Desde mi muy particular punto de vista, creo que lo primero que debería estarse atacando es el aumento en el gasto en pensiones, ¿no? Que en su mayoría es esta parte de la generación de transición. Es muy complicado porque hablas de retroactividad, hablas de dañar o de bajar pensiones a personas que ya lo están recibiendo. Sin embargo, habría que crear esta conciencia de que pues es desigual en este momento donde tenemos un país que en general es desigual, que tenemos un nivel de pobreza muy alto y que que aquí van a vivir las siguientes generaciones, ¿no? Y que es bastante injusto para ellos también. ¿Qué se pudiera hacer? No sé, en el centro de investigación hemos estado comentando cosas como topar pensiones, ¿no? Hay pensiones de casi $1 millón promedio al año, cuando hay otras que son de 7,000 pesos al año, como la no contributiva, ¿no? Entonces, la disparidad es enorme. Otra cosa que se pudiera hacer es gravar las pensiones. Hay hasta un monto, ¿no? De las pensiones que se puede grabar y de ahí ya son libres. Entonces, podría estarse discutiendo algo así. También en el centro de investigación, pues queremos seguir obviamente con este tema y yo creo que vamos a seguir la línea de ver cómo se podría aumentar la tasa de contribución de manera viable, ¿no? Porque en este momento pues ya nadie quiere contribuir más. O sea, tenemos salarios precarios, tenemos pocos incentivos del gobierno a las empresas para que paguen más, mejor o más impuestos al trabajo. Entonces yo creo que por ahí va a ir nuestra investigación y esperemos pronto poder dar señales, ¿no? De por dónde podría ir, y proponerlas al Congreso definitivamente, porque creo que estamos en un buen momento para que los siguientes candidatos presidenciales presenten propuestas y se hagan cargo de este tema en el próximo sexenio, porque puede ser eso es un problema bastante grande del que mucha gente no se quiere hacer cargo. Ajá, sí, pero es que además está dividido, ¿no? Yo creo que el sistema de pensiones no nada más le afecta a la acción del gobierno federal, sino en cada uno de los estados hay luego otros pequeños problemas derivados de ello y también de la carga de pensiones de sus propios trabajadores. Sí, definitivamente. De hecho, el problema en estados y municipios, pues es muy poco conocido, ¿no? La información pública que tienen sobre sus esquemas de pensiones y sobre su gasto en pensiones es muy poco. Exacto. De hecho, en nuestro reporte decimos que el sistema de pensiones es desigual, es insostenible y es poco transparente. Y básicamente lo último es que nos referimos a los estados, municipios y universidades, que cada uno tiene su sistema de pensiones distinto, con reglas distintas, pero no sabemos de qué tamaño son, no sabemos cuánto deben, no sabemos quién hace los contratos, si por ejemplo en una universidad es el rector con el sindicato, y después quién ampara eso, si la universidad ya no tiene dinero, quién les va a pagar a los pensionados, ¿no? O quién es responsable de el quiebre de ese sistema o subsistema. Entonces, también esa es parte de los pasos a seguir en la investigación, y pues indagar más, ¿no? Pero sí tenemos un sistema fragmentado con más de 1,000 sistemas con y con información limitada, ¿no? Para poder saber de qué tamaño realmente es el problema. Claro. Alejandra, hay otra situación, ¿no? La incertidumbre de quienes están por jubilarse y no saben si les conviene, si no les conviene, y preguntan aquí, preguntan allá y buscan saber si en algún momento dado las modificaciones a las leyes pudieran ser retroactivas y pudieran entonces estar afectado. En ese sentido, ¿cuál sería la investigación que ustedes están haciendo? ¿Cuántos mexicanos estarían en estas circunstancias? Mira, en este momento no hay retroactividad, en este momento no hay reformas sobre la mesa, solamente las que ya se vinieron haciendo, ¿no? 97 IMSS, 2007 ISSSTE y últimamente CFE 2008 y Pemex el año pasado. Ajá. De ahí en fuera las leyes siguen igual.
en realidad, como te mencionaba, el gasto en pensiones de la generación que se está pensionando ahora, pues es muy alto porque siguen teniendo los derechos anteriores. Claro, pero entonces, perdón. Vamos a suponer, Alejandra, que en este momento se discutiera y entonces, 2018, después de la elección y se tomara el tema, etcétera, y se tomaran decisiones, ¿habría posibilidad de retroactividad? Es muy difícil. Es muy, muy difícil que haya retroactividad. Podría haber algún otro tipo de medida, tal vez consensuado, ¿no? Podría hacerse como un consenso con la ciudadanía, sabiendo lo que implica tener un sistema de pensiones como está en este momento y que es necesario tener las reformas. Sin embargo, es complicado que haya retroactividad, ¿no? Alejandra Macías, investigadora del CIEP, buenos días, te saluda Juan Ceballos. Tenemos este comentario de Radio Escucha. Juan Antonio Zavala dice, es muy buena idea lo que dice la entrevistada de que se grabara con X porcentaje a las pensiones altas que reciben los trabajadores. Y me detengo en esto que es el título de este estudio, Pensiones en México, 100 años de desigualdad, pero además de desigualdad, desproporcionalidad, porque hay que ver, por ejemplo, la pensión que reciben los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, pero también lo que reciben los profesores que no están que no están sindicalizados, pensiones paupérrimas de 1,800 pesos mensuales, o las pensiones que reciben, por ejemplo, los directores de Banobras, que fue todo un escándalo en su momento, y una gran cantidad de funcionarios que aún siguen trabajando y sin embargo reciben millonarias pensiones. ¿Qué podría hacerse en el sentido de una legislación en que realmente se combatiera la desigualdad y la desproporcionalidad existente? Sí, mira, algo que hemos pensado ahí en el centro es pues tener un sistema más homólogo, ¿no? Porque cada una de las instituciones hace los tratos, ¿no?, con los sindicatos o diseña su sistema de pensiones con sus reglas sin realmente ajustar las cosas con los demás, ¿sabes? O sea, al final todos los sistemas de pensiones que han tenido algún problema son salvados de alguna manera, por decirlo de alguna manera, por el gobierno federal. Entonces eso mete en muchos problemas en las finanzas públicas, ¿no? Porque ahora lo que tenemos que hacer es endeudarnos para pagar esos sistemas. Entonces hablábamos tal vez de un sistema nacional de pensiones que regule a estos subsistemas y que vaya poniendo candados. Sabes que no le puedes dar una pensión del 100% de su sueldo, tendría que ser del 80%. A nivel internacional, el rango de la tasa de reemplazo, que es este nivel de pensión que recibes respecto a tu último sueldo, está entre 40% y 70%. Entonces hay contratos laborales que tienen unos derechos que realmente impresionan, ¿no? Claro. Que ya quisiera uno estar ahí dentro de esas personas, pero justo pasa lo que tú estás diciendo, es desproporcional la diferencia, y esto lo único que genera es desigualdad dentro de las personas que son mayores. No te voy a decir mayores de 65 porque hay pensionados que tienen 40, 50 años, ¿no?, que se han podido pensionar con estas edades por la antigüedad que van generando. Entonces, todas esas cosas se tienen que ir homologando por subsistemas y se tiene que poner candados, tanto en los sistemas como en el tipo de gasto. Claro. Déjame compartirte, Alejandra, este comentario que nos hacen llegar. Dice, ¿por qué las autoridades en esta materia permiten que las empresas den de alta a los empleados con sueldos mínimos, aunque les pagan hasta 22 o 3 o 4 veces más de lo que declaran en el Seguro Social, ya que cuando se jubilan, estos asalariados van a percibir una pensión por demás raquítica? Bueno, esta es una práctica no de ahora, sino de siempre, ¿no? Sí. Que afecta directamente al trabajador, ciertamente. Sí, pues yo no es que lo dejen de por sí. Bueno, yo creo que aquí ya entra también un tema de impunidad, de seguimiento, ¿no?, a las reglas y a las leyes,
que pues escapa un poco del tema de pensiones, pero es cierto, esa es una práctica de hace muchos años y en muchas instituciones, incluso en las de gobierno, no solo en las empresas privadas. Claro. Y como un ejemplo, en un artículo muy interesante de La Jornada, dice: el jubilado más joven del mundo es el mexicano José Ángel Gurría, actual director de la OCDE. En 1994 tenía 43 años y solo 11 meses como director de Nacional Financiera. Se jubiló con pensión completa. Lleva 23 años cobrando. A valores actuales recibe alrededor de 3 millones de pesos anuales, incluyendo prestaciones. Bueno, nada más para ejemplificar aún más esto mismo que nos has expuesto la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Alejandra Macías, investigadora del CIEP. Gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por poner importancia al tema. Claro que la tiene. Muchas gracias a ustedes por hacer este tipo de investigación.